Voy a comenzar con un poema. No, lo tengo a mano, así que Eric Paul Hammer, vamos a ver al azar. Ojalá que sea breve. Este lo leí el otro día. A ver, ¿no? Algo, bueno, mientras tanto, les comento que sigue siendo el día lunes 4 de mayo. Son las 20:50. Estoy preparando mi cena. Y bueno, no encuentro nada más breve, pero ya este. Se titula este poema En tiempos difíciles. En tiempos difíciles hay que levantarse temprano. En tiempos difíciles, voy a comenzar nuevamente. En tiempos difíciles hay que levantarse temprano y salir a caminar. Hay que seguir de largo, pero si hay tañido de campanas, es necesario detenerse a escuchar. Las campanas son como el agua para el caballo sediento. No es verdad que los caballos no son sensibles a las campanas. Lo son. Lo que pasa es que necesitan muchísimo más el agua. En tiempos difíciles hay que guardarse temprano y no muy de noche, disponerse a dormir. En tiempos difíciles, los caballos son intuitivos y lo hacen así. Cuando uno va a ocupar en tiempos difíciles, utilizar la familia como una fuente de inspiración para escribir poemas, ya sea en verso libre u otro, hay que, en mi opinión, tomar ciertas precauciones. Cuando yo escribía poemas inicialmente en el liceo, algunos me salían muy bonitos. Lamentablemente no guardé ninguno de estos, porque a medida que escribía los botaba, los regalaba, en fin. Y uno de esos poemas lo dediqué a mi abuelo materno, que justo había fallecido. No tengo recuerdo de haber asistido al funeral. Creo que no fui. No, no fui. Sí asistí al velorio que se realizó en la casa. Y fue un día de fiesta. Es curioso porque mi abuelo, en una conversación con una de mis tías, le dijo, cuando muera yo quiero que estén felices y ya con una fiesta. Nadie lo programó, nadie lo pensó así, pero fue un día de fiesta. Yo ese día, yo estaba chico y desde niño siempre me ha gustado cocinar. Había hecho pan amasado sin sal. No sé por qué. A lo mejor se me olvidó, no le coloqué la sal. Eh, entonces, yo llevé ese pan. Y fue todo un espectáculo porque mi abuelo falleció en el extranjero. Él vivía exiliado en Suecia, en Estocolmo, falleció ya. Y su última petición, o sea, lo que él quería era ser enterrado en Chile. No era obligatorio hacerlo. Sin embargo, mi tía quiso cumplir con su voluntad. Lo que mi abuelo esperaba era llegar a una cierta edad, volver a Chile y fallecer acá. Pero no fue. No fue así. Falleció antes. Por una estupidez. No voy a entrar en detalles. Entonces mi tía se vino acá con el féretro, con el ataúd. Y el cuerpo estaba, creo que, congelado, pero llegó un punto que empezó a descomponerse. Llegaron, fue toda una historia esa aventura. Llegó el cuerpo al aeropuerto, lo sacaron, creo que pasó por servicio médico legal. Allí hay una oficina, ya estaba todo listo. Llegó a la casa y no esta, en otra, la casa de mi abuela materna. Y fue todo un encuentro, porque llegaron varias personas, familiares, que nadie veía hace años. Eh,
Y fue bastante cómico reencontrarse con mi abuelo, pero en el ataúd, no vivo. Y bueno, llegó mi tía y junto con su pareja, Ali, que es iraquí, un comunista islámico, moderado, un musulmán comunista. Ya voy a hablar de esa historia. Y él con sus tradiciones musulmanas en la casa. Y como empezó a llegar gente nueva, gente que nadie se había visto, familiares, también llegó la otra pareja que tuvo mi abuelo, la amante, con la cual también tuvo hijos. Y bueno, comienza el velorio y se convirtió en una fiesta, o sea, los 3 días de velorio se convirtieron en 3 días de asado, pan y vino. Y literalmente hicieron un asado. Y yo no estuve los 3 días, solo asistí a uno. Y había asado, comida, había vino, había ensalada, eh, bajativo, té, café. Cada vez que terminaba, el primer día que terminaba, todos se despedían, se iban a la cama y al día siguiente continuaban. Llegaban familiares a ver a mi abuelo y a ver también reencontrarse con mi tía y su pareja. Yo estuve el primero un día solamente, no recuerdo si el primero o segundo. Mi madre leyó ese poema, yo no estaba, en uno de esos días, y mi abuela se emocionó y guardó ese poema. Ya mi abuela falleció hace unos par de años. No sé dónde habrá quedado ese poema, si habrá quedado por ahí entre las cosas de mi abuela o alguien lo habrá botado, no lo sé. Fue un poema muy lindo que emocionó a muchos. Tenía un propósito, despedir a mi abuelo, a un hombre que me hubiese gustado conocer. Y cuando uno escribe un poema inspirado en la familia, uno tiene que establecer cuál es el objetivo. Yo establecí cuando escribí ese poema, no me dejé copia, uno no piensa en el futuro, yo dejé de pensar en el futuro. Yo pienso en el aquí y en la ahora, y hago las cosas para el aquí y el ahora. No, si me saco fotos las guardo, pero después me da lo mismo, después borro. Mi madre tiene las fotos fundamentales, cuando estaba niño y adolescente, y yo creo que esas son importantes. Entonces, esa fue mi intención, un reconocimiento, elogiar, despedir a mi abuelo, a un abuelo que no tuve la oportunidad de conocer bien. Uno tiene que establecer un propósito. Cuando uno escribe un poema, ya sea un poema estricto, estructurado o de verso libre, lo que sea, algún cuento o narrativa, una historia, establecer el propósito. Tener claridad acerca de qué va ese poema, de qué se trata, cuál es la finalidad, el propósito. Porque si el objetivo es elogiar, reconocer, transmitir cariño, tienes que dedicarte a eso, buscar las palabras adecuadas para aquello, para transmitir ese cariño. Y si es que el objetivo tuyo es compartirlo con tu familia. En mi caso, cuando escribí ese poema, mi intención no era que lo leyera con todos, pero sí era que mi abuela recibiera ese poema. Entonces es bueno tener presente eso, la intencionalidad, la disposición y sobre todo si dentro de si tu objetivo es compartir ese poema a algún familiar. Si tu objetivo, y esto tienes que tenerlo presente, es escribir un poema para desahogarte de algo que te molesta, tienes que evaluar bien si ese poema lo quieres compartir con tus familiares o no. Porque puede provocar malos entendidos, malas interpretaciones, ¿sí? Y puede provocar conflicto, ¿ya? La gente, sobre todo en la familia, o la gente en general, siempre espera, cuando le comentan que estás escribiendo un poema y vas a compartir el poema, siempre espera o tiene la idea de que el poema es algo bonito, algo lindo, algo con bellas palabras.
Estoy preparándome una reineta al agua. Y con limón. Esos son mis gustos. Entonces, uno tiene que pensar en esos detalles. ¿A quién le vas? Para quién va dirigido? Si el objetivo del poema es desahogarse, identificar todos los dramas que hay, todo aquello que te molesta, que te indigna, las contradicciones, la hipocresía, ten presente que ese poema no, no vas a poder compartirlo con todos tus familiares, a no ser con algún familiar que te entienda, que entienda tu sensibilidad artística o poética y el motivo por el cual el motivo que te llevó a escribir ese poema. Siempre es bueno compartir poemas tener amigos fuera del núcleo familiar, ¿eh? No hacer de la familia un amigo, ni tener amistad con primos, no. Yo no soy partidario de eso, en ese aspecto soy bien por experiencia de vida. Entonces, si la idea es desahogarte o ser satírico, ¿ya? Con tu poema, ten cuidado que ese poema no lo vas a poder compartir con tu familia. Y porque si tú le dices, papá, abuelo, escribí un poema de la familia sobre ustedes, ¡ah! Van a pensar que vas a elogiarlo, que va a ser un poema lindo, algo que tradicionalmente se escucha y se difunde en los medios de comunicación o que hemos aprendido en alguna parte donde leímos, en el colegio. Entonces, cuando alguien escucha la palabra poema, un verso lindo, algo bello. La poesía no tiene por qué ser bello ni bonito, sobre todo cuando se habla de la familia. Mi mala experiencia, no fue un poema, fue una carta que escribí, un relato, y en ese tiempo yo estaba en el extranjero, en Francia, y se me ocurrió, en vez de mandarlo por correo certificado, a mis padres, iba dirigido a mis padres, decidí enviárselo a mi abuelo. Enviárselo a mi abuelo. Pero fue de un acto inconsciente, pero también consciente y razonado. Fue un acto de bendita y santa provocación de mi parte. ¿Sí? Porque escribí una carta satírica acerca de los hábitos de mi tía y su familia. Que mi familia en Francia, una tía con la que no me llevo bien, con la que nunca simpatizamos, y fue una carta satírica. Y como sabía muy bien que mi abuelo tenía en su casa, en esta casa, le gustaba la tecnología, tenía un fax, una máquina de fax para enviar faxes, y siempre existía, escríbenos, envíanos, queríamos saber qué es lo que estás haciendo allá, con quién compartes, cuáles son tus ideas, tus ideales. Entonces yo, en un acto de artístico, poético y también de provocación, escribí una carta satírica. Tenía un destinatario, mi papá y mi mamá. No tenía por finalidad que lo escuchara, lo leyera mi abuelo. Pero yo sabía que lo iba a leer porque él siempre ha sido un chismoso, un intruso, un metiche. Hasta el día de hoy, afortunadamente no está vivo, pero no acá en Chile. Entonces yo, con un acto provocador, envié ese fax. Fui a la oficina donde trabajaba mi tía y lo envió. El problema. Pero fue un acto, no voy a entrar en detalle, pero no adelanto, a lo mejor lo voy a contar. Fue un acto de ingenuidad de mi parte, porque yo pensé que o sea, yo imaginé que él iba a sacar, no lo iba a leer, pero yo también estaba consciente de que él es chismoso y entrometido y que no iba a respetar el destinatario de la carta.
Y también fue una inocente provocación, porque ingenua provocación de mi parte, porque mi objetivo era provocar, pero ingenuamente no esperé nada. Esperaba lo contrario de lo que sí sabía que iba a suceder. Y quedó la cagada. Quedó la cagada. Mi abuelo le escribió a mi tía: ¿leíste lo que acaba de enviar tu sobrino? Léelo, por favor. Él está diciendo cosas en contra tuya, de tu familia, de tus hijos, de tu tío. Es bueno tener este tipo de experiencias para poder compartirlas de manera sana, saludable. Y son estas experiencias las que a ti te enriquecen y que nos enriquecen. Y eso ha sido el episodio. Entonces, de hoy. Pero quiero reforzar algo. Si vas a escribir poemas inspirados en la familia, tienes que establecer el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese poema? Emocionalmente tuyo. ¿Qué es lo que quieres expresar? Segundo, ¿lo quieres compartir con tu familia? Tengan cuidado con eso. Voy a hacer después otro video acerca de los familiares. ¿Ya? Acerca de los familiares. Entonces tienes que tener claro acerca de esos dos temas. El propósito del poema inspirado en tu familia y determinar si lo vas a compartir o no. ¿Ya? Yo me voy a preparar para la cena. Gracias por estar aquí.